Nunca pensé que llegaría a ser invisible en la casa de mi propia familia. A mis 55 años, después de 30 años como enfermera y de perder a mi querido marido Roberto hace apenas 8 meses, creí que mudarme con mi hijo Daniel nos uniría más. Pensé que llenaría el silencio que había consumido mi casa vacía desde el funeral de Roberto. Qué equivocada estaba. La mañana en que todo cambió empezó como cualquier otra. Estaba de pie frente al espejo del baño, aplicándome con cuidado el pintalabios color coral que Roberto solía decir que hacía brillar mis ojos. Mis manos ya no tenían la firmeza de antes. La artritis se había instalado en mis articulaciones como un visitante inoportuno. Pero aún así, intentaba tener un aspecto presentable. Hoy era un día especial. Daniel y su esposa, Mónica, habían organizado una pequeña reunión para los compañeros de ella del bufete de abogados, y yo quería estar guapa para mi familia. Oí el taconeo de Mónica sobre el parqué mientras se acercaba al baño. A través del espejo, la vi apoyarse en el marco de la puerta, sus uñas perfectamente cuidadas tamborileando contra su bolso de diseño. Todo en Mónica era impecable, desde su melena rubia de peluquería hasta su impoluto traje de chaqueta, que probablemente costaba más que mi pensión mensual. ¿Arreglándote para esta noche?, preguntó, con ese tono dulce que usaba cuando había otra gente delante. Pero estábamos solas, y yo debería haberlo sabido. Sí, querida. Quería estar presentable para tus invitados, respondí, concentrándome en aplicarme el labial. Mi reflejo mostraba a una mujer que había vivido, que había amado profundamente, que había cuidado de incontables pacientes en sus horas más oscuras. Las arrugas alrededor de mis ojos contaban historias de risas y lágrimas, de una sabiduría ganada a través de décadas de experiencia. Mónica se acercó, estudiando mi reflejo con la evaluación clínica de quien valora una propiedad para su compra. Su sonrisa estaba perfectamente ensayada, pero sus ojos permanecían fríos. Bueno, Clara, dijo, haciendo una pausa lo suficientemente larga para que las palabras calaran. El maquillaje ya no hace milagros. El pintalabios se me resbaló de los dedos, cayendo con un chasquido sobre la encimera de mármol. Esas 7 palabras me golpearon como un puñetazo, robándome el aliento y recorriéndome las venas con un escalofrío. La miré fijamente a través del espejo, buscando alguna señal de que bromeaba, de que era un torpe intento de humor familiar. Pero su expresión no cambió. Sonrisa dulce, ojos calculadores. Lo había dicho con toda la intención. Te veo abajo, añadió alegremente, como si acabara de comentar el tiempo en lugar de asestar un golpe devastador a mi autoestima. Su taconeo se alejó por el pasillo, dejándome a solas con el eco de su crueldad. Me agarré al borde del lavabo, con los nudillos blancos contra el mármol frío. En el espejo, vi a una mujer que apenas reconocía, no porque la edad me hubiera cambiado hasta hacerme irreconocible, sino porque de repente me vi a través de los ojos de Mónica. El pintalabios coral que tanto le gustaba a Roberto ahora parecía chillón y desesperado. La esmerada atención que había puesto en mi aspecto me pareció necia y patética. Años de dignidad no me permitieron derrumbarme por completo. Había sido enfermera durante 3 décadas. Había sostenido las manos de pacientes moribundos. Había dado noticias que destrozaban familias. Había mantenido la compostura en situaciones que habrían quebrado a personas más débiles. No dejaría que las palabras de Mónica me destruyeran, aunque me abrieran heridas profundas en el corazón. Me agaché para recoger el pintalabios. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo guardaba de nuevo en el neceser. Me miré una última vez en el espejo, pero mirándome de verdad. La mujer que me devolvía la mirada había criado a un hijo que ahora era un ingeniero de éxito. Había doblado turnos para ayudar a pagarle la universidad. Había cuidado a su marido durante su última enfermedad con una devoción inquebrantable. Había salvado vidas, consolado a familias en duelo y había dejado una huella en este mundo. Pero nada de eso parecía importarle a las personas que se suponía que más me querían. Bajé las escaleras con la cabeza bien alta, con mi pintalabios coral aún perfectamente aplicado. El salón ya se estaba llenando con los compañeros de Mónica. Abogados jóvenes y ambiciosos con trajes caros que hablaban con la cadencia rápida de gente que facturaba su tiempo por minutos. Daniel ejercía de anfitrión,
ofreciendo bebidas y charlando sobre tendencias del mercado y oportunidades de inversión. Cuando entré en la sala, la conversación no se detuvo, pero cambió ligeramente. Sentí ese sutil cambio de energía que se produce cuando alguien no deseado se une a una reunión. Mónica se deslizó hacia mí con su sonrisa profesional firmemente instalada. A todos, os presento a la madre de Daniel, Clara, anunció, con el énfasis justo en la palabra madre para establecer mi papel en la jerarquía de la casa. Se queda con nosotros una temporada. Se queda con nosotros. Como si fuera una invitada temporal en lugar de familia. Como si mi presencia fuera un favor que me concedían amablemente, en lugar de la evolución natural de una familia que se apoya mutuamente en tiempos difíciles. Los invitados asintieron cortésmente y volvieron a sus conversaciones sobre casos, clientes y cómo llegar a ser socios del bufete. Me quedé allí, sintiéndome de repente como una intrusa en el que se suponía que era mi hogar. Daniel me miró desde el otro lado de la habitación y me ofreció una sonrisa débil antes de volver a su conversación sobre contratos de ingeniería. Me dirigí a la cocina, diciéndome a mí misma que estaba siendo útil al comprobar los aperitivos del catering. En realidad, solo necesitaba un momento para respirar, para procesar lo que acababa de ocurrir y lo que significaba para mi futuro en esa casa. Si disfrutas de historias como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a apoyar nuestro trabajo. Y por favor, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Mientras colocaba unas galletas saladas en una bandeja, podía oír fragmentos de conversación del salón. La risa de Mónica sonaba a menudo, el tintineo ensayado de alguien que ha dominado el arte de las relaciones sociales. Oí mi nombre una vez, seguido de voces más bajas, y lo que sonaron sospechosamente como murmullos compasivos. Estaban hablando de mí, de la pobre Clara, la suegra viuda que no tenía otro sitio a donde ir, de la carga que Daniel y Mónica habían asumido tan generosamente, de lo difícil que debía de ser para una pareja joven tener a un familiar mayor viviendo en su espacio. Yo no era una anciana, no era una carga. Era una mujer que había perdido al compañero de su vida y que había cometido el error de creer que la familia significaba algo más que obligación e inconveniencia. Pero mientras estaba en esa cocina, sosteniendo una bandeja de galletas caras para invitados que apenas notaban mi existencia, me di cuenta de que mi valor en esa casa había sido redefinido en silencio. No era la madre de Daniel, la mujer que tanto había sacrificado por su éxito. No era Clara, la enfermera, que había dedicado su vida a cuidar de los demás. Era solo una mujer mayor ocupando espacio en casa de otros, con un maquillaje que ya no podía hacer milagros. Las semanas que siguieron a aquella cena se convirtieron en una clase magistral de crueldad sutil. Mónica había descubierto el arma perfecta. Palabras que cortaban profundamente, pero no dejaban cicatrices visibles, pronunciadas con tal dulzura que cualquier objeción me haría parecer una exagerada o demasiado sensible. Empezó con las listas de la compra. Cada martes, Mónica dejaba una nota escrita a mano en la encimera de la cocina, detallando lo que había que comprar para la semana. Mi nombre nunca estaba en esas listas, como si mis necesidades dietéticas fueran irrelevantes o mi presencia lo suficientemente temporal como para no justificar consideración. Cuando le pregunté a Daniel, se encogió de hombros y dijo, «Mamá, tú sabes lo que te gusta. Añade lo que necesites y ya está». Pero no se trataba de la comida. Se trataba de ser borrada de la planificación básica de la vida doméstica. Se trataba de ser tratada como una invitada que se ha quedado más de la cuenta en lugar de un miembro de la familia que está construyendo un nuevo hogar. Lo del café se convirtió en otra pequeña humillación diaria. Mónica compraba unas mezclas ecológicas carísimas que ella y Daniel disfrutaban cada mañana antes de ir a trabajar. Preparaba justo lo suficiente para 2 tazas, sin ofrecerse nunca a hacer más para mí. Cuando empecé a preparar mi propia cafetera después, ella comenzó a dejar notas pasivo-agresivas sobre ahorrar energía y tener cuidado con el despilfarro. «Clara, cielo», dijo una mañana, viéndome verter agua caliente sobre mi café soluble. «A lo mejor podríamos coordinar mejor nuestros horarios de café. Parece un derroche poner la cafetera 2 veces cada mañana».
Su tono era razonable, su sonrisa comprensiva, pero el mensaje era claro. Mis necesidades eran un incordio. Daniel no dijo nada. Se sentó en la barra de la cocina leyendo las noticias económicas en su tablet, con los auriculares puestos, apartándose eficazmente de cualquier conflicto que pudiera perturbar su rutina matutina cuidadosamente ordenada. Este se convirtió en su patrón, una ceguera deliberada cada vez que surgía tensión entre su mujer y su madre. La dinámica en la mesa a la hora de cenar se volvió cada vez más incómoda. Mónica y Daniel hablaban de su día, de sus planes, de sus compromisos sociales, mientras yo comía en silencio comidas que a menudo había preparado yo misma. Hablaban a mi alrededor, a veces sobre mí, pero rara vez conmigo. Me convertí en un cero a la izquierda en conversaciones que deberían haberme incluido. Un testigo silencioso de una vida a la que era adyacente, pero de la que no formaba parte de verdad. Daniel, no olvides que tenemos la fiesta de aniversario de los Henderson el próximo sábado, decía Mónica, cortando su ensalada con movimientos precisos. Les dije que llevaríamos ese champán de tu último viaje de negocios. Deberíamos salir sobre las 7, respondía Daniel. Habrá un tráfico horrible si esperamos mucho. Nunca me preguntaron si yo tenía planes. Nunca consideraron si me gustaría que me incluyeran. Era un mueble invisible, presente pero irrelevante para su calendario social. Una noche, mientras hablaban de una escapada de fin de semana a la casa de la playa de una amiga de la Universidad de Mónica, finalmente me atreví a hablar. ¡Qué maravilla! Hace años que no veo el mar. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de Mónica se detuvo a medio camino de su boca, y los ojos de Daniel permanecieron fijos en su plato. El mensaje no dicho flotaba pesado en el aire. Esta invitación no era para mí. «Oh, Clara», dijo finalmente Mónica, con la voz cargada de falsa compasión. «Me temo que va a ser una reunión muy pequeña. Solo parejas, ya sabes. Muy íntimo. Seguro que lo entiendes». Lo entendía perfectamente. Entendía que estaba siendo sistemáticamente excluida de sus vidas mientras se esperaba que permaneciera agradecida por el techo sobre mi cabeza. Las llamadas telefónicas eran quizás la parte más dolorosa. Cuando Roberto vivía, Daniel llamaba a menudo. Hablábamos de todo, de su trabajo, de sus esperanzas, de recuerdos de su infancia. Esas conversaciones habían sido un puente entre nuestros mundos, una conexión que hacía que los kilómetros que nos separaban parecieran menos. Ahora, viviendo en la misma casa, apenas hablábamos. Pero podía oírle hablar con la madre de Mónica cada domingo por la mañana, sus conversaciones llenas de risas y una calidez genuina. Le preguntaba por su jardín, su club de lectura, sus planes para las fiestas. El contraste era brutal e intencionado. «Tu suegra parece encantadora», le dije a Mónica un día, intentando sacar conversación mientras coincidimos en la cocina. «Oh, es maravillosa», respondió Mónica sin levantar la vista de su portátil. «Tan independiente, tan llena de vida. Se va de viaje a Europa el mes que viene con su hermana. Algunas personas realmente saben cómo disfrutar de sus años dorados». La indirecta era inconfundible. Algunas personas sabían cómo envejecer con elegancia sin convertirse en una carga para sus hijos. Algunas personas tenían el buen juicio de mantener su independencia en lugar de imponerse a familias jóvenes y ocupadas. El dormitorio de invitados donde dormía se convirtió en un recordatorio constante de mi estatus temporal, mientras que el resto de la casa estaba decorado con toques personales, fotos familiares, cuadros, muebles cómodos. Mi habitación permanecía estéril e impersonal. Las paredes estaban desnudas, los muebles eran genéricos, la atmósfera era la de un hotel de categoría media en lugar de un hogar familiar. Cuando pregunté si podía colgar algunos cuadros, fotos de Roberto y mías, de la infancia de Daniel, de la familia que una vez fuimos, Mónica sugirió amablemente que deberíamos esperar hasta estar seguros de los arreglos a largo plazo, como si mi presencia todavía estuviera en evaluación, sujeta a revisión y posible rescisión. Mis compañeras de enfermería empezaron a llamar con menos frecuencia, no porque no les importara, sino porque cuando me preguntaban cómo me estaba adaptando a la vida con mi hijo, me sorprendía a mí misma mintiendo.
Todo va de maravilla, decía. Daniel y Mónica son muy buenos conmigo. No era capaz de admitir que me sentía más sola viviendo con mi familia que en mi casa vacía después de la muerte de Roberto. El aislamiento era calculado y completo. Estaba siendo sistemáticamente separada de mi antigua vida mientras se me impedía unirme plenamente a la nueva. Existía en un espacio intermedio, ni del todo familia ni completamente extraña, tolerada pero no bienvenida, alojada pero sin hogar. El punto de ruptura llegó durante una conversación casual que escuché entre Mónica y su hermana. Estaban en el salón mientras yo doblaba la ropa en el pasillo de al lado. Sus voces se oían claramente a través de la puerta abierta. «¿Cómo te las arreglas con la madre de Daniel viviendo allí?», preguntó la hermana. «Pues es un desafío», respondió Mónica con un suspiro teatral. «Ya sabes cómo es la gente mayor. Tienen sus manías, necesitan atención constante, y su forma de vestir, ese maquillaje pasado de moda. Es como tener a la abuela de alguien deambulando por la casa todo el tiempo. La abuela de alguien, no la madre de Daniel, no una mujer con un nombre, una historia y sentimientos que podían ser heridos. Solo una persona mayor genérica que, inoportunamente, ocupaba espacio en su casa moderna y elegante. «¿Cuánto tiempo crees que se quedará?», insistió la hermana. «Esa es la pregunta del millón», rió Mónica. «Esperamos que se dé cuenta de que sería más feliz en un lugar más apropiado para su edad. Quizás una de esas bonitas residencias para mayores donde podría estar con gente de su edad». Me quedé helada en el pasillo, con una camisa a medio doblar agarrada en mis manos temblorosas. Estaban planeando mi marcha, discutiendo mi futuro como si yo fuera un problema a resolver en lugar de un familiar al que amar. Esa noche, tumbada en mi estéril cuarto de invitados, me enfrenté a la verdad que había estado evitando. Esto no era una fase de adaptación difícil. Era una campaña sistemática para hacerme sentir tan incómoda que yo misma eligiera irme, absolviéndolos de cualquier culpa por abandonarme. Pero no tenía a dónde ir. Mi casa estaba vendida. Mis ahorros eran modestos. Mis opciones limitadas. Estaba atrapada en una situación en la que no era querida ni podía escapar, dependiendo de personas que veían mi dependencia como una carga, en lugar de una oportunidad para mostrar amor. Intenté con todas mis fuerzas ser útil, demostrar que mi presencia era una bendición y no una carga. Cada mañana, me levantaba antes del amanecer para limpiar la casa hasta que relucía. Preparaba cenas elaboradas usando recetas que había perfeccionado durante décadas cocinando para mi familia. Cuidaba el jardín con el mismo esmero que una vez dediqué a mis pacientes, sacando vida de la tierra con manos suaves que habían consolado a moribundos y celebrado nuevos nacimientos, pero mis esfuerzos solo parecían irritarlos más. Cuando limpiaba la cocina a fondo, Mónica pasaba el dedo por las superficies que acababa de fregar, buscando manchas con la minuciosidad de un inspector de hotel. Cuando preparé el estofado de ternera favorito de Daniel, la misma receta que le hacía pedir repetir cuando era niño, él comió mecánicamente mientras miraba el móvil, sin reconocer nunca las horas de amor que había invertido en la comida. «Mamá, no hace falta que hagas tanto», dijo una noche después de que yo hubiera pasado el día reorganizando su despensa por fecha de caducidad y tipo de alimento. Pero su tono no era de gratitud, era de cansancio, como si mi afán por ayudar fuera solo otro problema que tenía que gestionar. La peor parte fueron las comparaciones. Empezaron siendo pequeñas, menciones casuales de las madres de otras personas que gradualmente se convirtieron en agudos contrastes con mis propios defectos. La madre de Mónica era siempre el modelo a seguir, independiente, elegante, sin imponerse nunca en las ajetreadas vidas de sus hijos. La madre de Patricia acaba de reservar otro crucero, anunció Mónica durante el desayuno, enseñándole fotos a Daniel en su móvil. Se va con su club de bridge al Caribe. ¿No es inspirador? Tiene 72 años y está viviendo la vida a tope. La indirecta quedó flotando en el aire como humo. ¿Por qué no podía ser yo más como la madre de Patricia? ¿Por qué no estaba yo en algún lugar viviendo la vida a tope en lugar de abarrotar su existencia organizada? Durante una reunión familiar particularmente dolorosa para el cumpleaños de Daniel, vinieron a visitarnos los padres de Mónica. Eran una pareja vibrante de unos 70 años,
llenos de historias sobre sus viajes recientes y su activa vida social. La madre de Mónica, Pilar, era todo lo que aparentemente yo no era: vestida a la moda, económicamente independiente y, lo más importante, no vivía con sus hijos. «Acabamos de volver de la Toscana», anunció Pilar, mostrando fotos de viñedos y arquitectura antigua en su iPad. «Las clases de cocina fueron increíbles. A nuestra edad, hay que aprovechar cada oportunidad para la aventura, ¿no crees?» «Totalmente de acuerdo», asintió Mónica con entusiasmo. «Es muy importante que la gente mantenga su independencia y persiga sus pasiones». Yo estaba sentada en un rincón del salón, con un trozo de tarta de cumpleaños ablandándose en mi plato, escuchando esta conversación sobre la importancia de envejecer con elegancia, manteniéndote al margen de la vida de tus hijos. El mensaje era meridianamente claro. Las buenas madres no agobian a sus hijos adultos con su presencia. Cuando Pilar preguntó por mi situación, la habitación se quedó en silencio. Daniel carraspeó incómodo mientras la sonrisa de Mónica se volvía forzada. «Clara se está quedando con nosotros mientras decide sus próximos pasos», explicó Mónica, con una pausa antes de «decide», que duró lo justo para sugerir que me estaba tomando un tiempo excesivamente largo para llegar a conclusiones obvias. «Oh, qué difícil debe ser para todos», respondió Pilar con el tipo de compasión que normalmente se reserva para diagnósticos terminales. «Adaptarse a nuevas convivencias puede ser todo un reto». Quise explicar que yo no era un caso de caridad que habían acogido por obligación. Quise recordarles que yo había criado a Daniel, que me había sacrificado por su educación, que merecía algo mejor que su lástima apenas disimulada. Pero las palabras se me atascaron en la garganta, ahogadas por años de un condicionamiento que enseñó a las mujeres de mi generación a sonreír y aguantar en lugar de defenderse. Las microagresiones se convirtieron en un asalto diario a mi dignidad. Cuando me puse las perlas que Roberto me había regalado para nuestro 20º aniversario, Mónica comentó que eran muy vintage, en un tono que sugería que vintage era sinónimo de anticuado. Cuando me ofrecía ayudar con los preparativos de su cena, me asignó la tarea de doblar servilletas mientras ella se encargaba de todos los aspectos complicados. Mis intentos de conversación eran recibidos con respuestas educadas pero displicentes. Cuando intentaba compartir historias de mi carrera como enfermera, relatos de milagros médicos y resiliencia humana que antes cautivaban a la gente, Daniel asentía distraídamente mientras miraba el reloj. Cuando mencionaba libros que estaba leyendo o noticias que me interesaban, Mónica respondía con comentarios como «¡Qué bien, Clara!», antes de cambiar inmediatamente de tema a algo que ella consideraba más relevante. La casa se convirtió gradualmente en un campo de minas de reglas no dichas y límites sutiles. Aprendí a no usar el baño principal por las mañanas, cuando se estaban preparando para ir a trabajar. Descubrí que el salón estaba esencialmente prohibido durante su tiempo de televisión por la noche. Comprobé que mi presencia en la cocina durante su desayuno era tolerada, pero no bienvenida. Nunca decían estas cosas directamente, pero su lenguaje corporal lo decía todo. La forma en que se tensaban cuando yo entraba en una habitación, las miradas significativas que intercambiaban cuando yo expresaba una opinión, la forma en que las conversaciones morían cuando intentaba unirme. Me estaban adiestrando para minimizar mi presencia, para existir en silencio en los márgenes de sus vidas, sin perturbar la armonía que habían logrado en mi ausencia. Las conversaciones sobre dinero eran quizás las más humillantes. A pesar de contribuir a los gastos de la casa con mi modesta pensión, se me recordaba regularmente lo caro que se había vuelto todo. Cuando llegaban las facturas de los suministros, Mónica mencionaba cuánto más altas eran desde que yo me había mudado. Cuando pedí ajustar el termostato porque tenía frío, me sugirió que me pusiera más capas en lugar de calentar toda la casa. Mis pequeñas peticiones eran recibidas con cálculos y negociaciones. Cuando necesité unas gafas graduadas nuevas, Daniel suspiró profundamente mientras explicaba lo ajustado que estaba su presupuesto. Cuando mencioné que mi viejo coche necesitaba reparaciones, Mónica se preguntó en voz alta si valía la pena arreglar un vehículo tan antiguo, o si debería considerar opciones de transporte alternativas. La ironía no se me escapaba.
Había pasado toda mi carrera cuidando de otras personas. Pacientes, Roberto, el propio Daniel, y ahora me hacían sentir culpable por necesitar cualquier cuidado a cambio. Mis décadas de servicio y sacrificio aparentemente me habían ganado el derecho a ser tolerada, pero no verdaderamente bienvenida. El punto de inflexión llegó durante una cena con sus amigos, una joven pareja de profesionales que vivía en el barrio caro al otro lado de la ciudad. La conversación giraba en torno a temas en los que yo no podía participar: opciones sobre acciones, inversiones inmobiliarias, complejos vacacionales exclusivos. Me senté en silencio, intentando ser invisible, cuando de repente la mujer se giró hacia mí con el tipo de sonrisa radiante que la gente usa para dirigirse a los niños o a los ancianos. ¿Y usted a qué dedica su tiempo, Clara?, preguntó, con la voz en un tono más agudo del que había usado durante el resto de la conversación. Antes de que pudiera responder, Mónica intervino con una risa. Oh, Clara se mantiene ocupada. Ya sabes cómo son los jubilados. Tienen todo el tiempo del mundo para dedicarse a sus aficiones. El desprecio fue total. Mis 30 años de carrera como enfermera, reducidos a tener todo el tiempo del mundo. Mi duelo por la pérdida de Roberto, minimizado a la necesidad de tener aficiones para llenar las horas vacías. Mi presencia en su mesa, presentada como la inclusión caritativa de alguien sin nada mejor que hacer. Esa noche, mirando el techo de mi cuarto de invitados, me enfrenté a una verdad que había estado evitando. No solo no era querida, era activamente rechazada. Cada aliento que tomaba en su casa era visto como una imposición. Cada comida que hacía era calculada como un gasto. Cada palabra que pronunciaba era una interrupción de sus vidas reales. Me había convertido exactamente en aquello contra lo que había luchado toda mi vida. Invisible, irrelevante y completamente sola, a pesar de estar rodeada de personas que se suponía que me querían. La enfermera que había dedicado su vida a cuidar de otros no tenía a quién recurrir cuando ella misma necesitaba cuidados. Pero en algún lugar en la oscuridad de esa constatación, algo más comenzó a agitarse. Todavía no era rabia, y ya no era desesperación. Era algo más silencioso pero más fuerte. El reconocimiento de que merecía algo mejor que esta lenta erosión de mi dignidad. Aún me quedaba lucha dentro de mí. Aún tenía un valor más allá de lo que ellos estaban dispuestos a reconocer. Solo tenía que recordar quién era yo antes de que me convencieran de que no era nadie. La resignación se fue instalando lentamente, como el invierno que se asienta sobre un jardín que una vez había cuidado con tanta esperanza. Dejé de intentar unirme a sus conversaciones. Dejé de ofrecerme a ayudar con tareas que solo serían criticadas o rehechas. Dejé de usar el pintalabios coral, que una vez hizo que los ojos de Roberto se iluminaran. Porque ¿qué sentido tenía intentar parecer guapa cuando ya eras invisible? Mi rutina diaria se volvió más pequeña, más silenciosa, más contenida. Me levantaba temprano y me preparaba mi café soluble en silencio, lavando la única taza inmediatamente para que no hubiera evidencia de mi existencia cuando bajaran. Pasaba horas en mi habitación leyendo libros que había sacado de la biblioteca pública, perdiéndome en las historias de otros porque la mía se había vuelto demasiado dolorosa para habitarla. La mesa del comedor donde solíamos comer juntos se convirtió en un símbolo de mi exilio. Hacía semanas que habían dejado de poner un sitio para mí y yo había dejado de preguntar por qué. En su lugar, comía de pie en la encimera de la cocina o sentada sola en la pequeña mesa de desayuno junto a la ventana, viendo a los vecinos pasear a sus perros y a los niños jugar en jardines que pertenecían a familias que de verdad querían estar juntas. Me sorprendí pasando más tiempo mirando álbumes de fotos que había rescatado de mi antigua casa. Fotos de Daniel de bebé, con sus dedos regordetes agarrados a los míos. Fotos de vacaciones familiares en las que nos reíamos hasta que nos dolían los costados. Imágenes de fiestas de cumpleaños, graduaciones y mañanas de Navidad en las que estar juntos parecía lo más natural del mundo. En esas fotos, veía a una mujer que había sido amada, que había sido esencial, que le había importado profundamente al niño que se había convertido en un hombre que apenas podía mirarme a los ojos. Los peores momentos llegaban cuando olvidaba, brevemente,
que ya no era bienvenida en la vida de mi propio hijo. Les oía reír en el salón y automáticamente me movía hacia el sonido, atraída por el instinto de compartir su alegría. Pero la risa se apagaba cuando aparecía en la puerta, reemplazada por sonrisas educadas y un silencio incómodo. Aprendí a retirarme rápidamente, para ahorrarnos a todos la incomodidad de mi presencia no deseada. Sus amigos dejaron de dirigirse a mí por completo. Cuando venían parejas a cenar, se esperaba que yo me hiciera humo, que desapareciera en mi habitación como un vergonzoso secreto de familia. Una vez, cometí el error de bajar a por un vaso de agua durante una de sus reuniones, y la forma en que los ojos de Mónica brillaron con irritación me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar en su jerarquía social. «Perdón», susurré, cogiendo una botella de agua de la nevera y subiendo corriendo de nuevo. Pero oí la voz de Mónica siguiéndome, brillante y compungida. «Perdonad, ya sabéis cómo es la familia. Familia». La palabra había perdido todo significado. Se había convertido en una carga en lugar de una bendición, una obligación en lugar de una alegría. Empecé a salir de casa durante horas, caminando por barrios donde no conocía a nadie, sentándome en bancos de parques a observar a extraños vivir sus vidas. La cafetería del barrio se convirtió en mi santuario, un lugar donde podía sentarme entre otras personas sin sentirme como una intrusa. La joven camarera, María, siempre sonreía cuando me veía llegar, y a veces charlábamos sobre el tiempo o los libros que estaba leyendo. Esas breves conversaciones se convirtieron en lo más destacado de mis días, preciosos momentos en los que recordaba lo que se sentía al ser vista como una persona en lugar de un problema. Una tarde, mientras estaba sentada en la cafetería con una novela que en realidad no estaba leyendo, escuché una conversación en la mesa de al lado. Dos mujeres de mi edad hablaban de sus hijos adultos, comparando notas sobre nietos y planes para las fiestas. Sus voces transmitían la calidez natural de las personas que se saben queridas, que dan por hecho que serán incluidas en las celebraciones familiares y los momentos importantes. «Mi hija insiste en que vaya en Nochebuena», decía una mujer. «Dice que no es una reunión familiar sin el cordero asado de la abuela». «Oh, la mía igual», respondió su amiga. «El año pasado intenté escaquearme. Dije que no quería ser una molestia. Y tenías que haber visto el pollo que me montó mi hijo». «Mamá», me dijo, «¿qué es la Nochebuena sin ti?» Cerré mi libro y me fui sin terminar el café, incapaz de soportar un momento más oyendo hablar de familias que de verdad querían estar juntas. De camino a casa, pasé por delante de una casa tras otra llena de gente que tenía un lugar al que pertenecer, mientras yo regresaba a un sitio donde mi presencia era, en el mejor de los casos, tolerada y, en el peor, resentida. Se acercaba la Navidad, y la temía con una intensidad que me sorprendió. La Navidad siempre había sido mi época favorita del año. La temporada en la que nuestra casa se llenaba de parientes, en la que pasaba semanas preparando comidas especiales y envolviendo regalos con esmero. Cuando Daniel me ayudaba a colgar los adornos mientras me contaba cosas de su última novia o sus planes de futuro. Ahora, la Navidad significaba ver a Mónica y Daniel hacer planes que no me incluían, escucharles hablar de regalos que compraban para gente que les importaba mientras yo seguía siendo una idea de última hora. Cuando la madre de Mónica llamó para invitarles a pasar la Nochebuena en su casa, ni siquiera me sorprendió que aceptaran sin consultarme. Discutieron los preparativos del viaje y qué platos llevarían, hablando a mi alrededor como si yo fuera un mueble que simplemente se quedaría en su sitio mientras ellos se iban. «¿Qué harás tú por Navidad, mamá?», preguntó finalmente Daniel, la pregunta claramente como un añadido de última hora. La forma casual en que lo dijo, como si mis planes fueran mi propia responsabilidad, como si pasar la Navidad sola fuera una expectativa razonable para una madre cuyo único hijo vivía a 6 metros de distancia, rompió algo dentro de mí que pensé que ya estaba completamente destrozado. «Estaré bien», me oí decir, con la voz firme a pesar de la devastación que rugía en mi pecho. «Ya encontraré algo que hacer». Esa noche, me senté en el borde de mi cama, sosteniendo el último adorno de Navidad que había conservado de mi antigua casa.
Un delicado ángel que Daniel había hecho en el colegio cuando tenía 7 años. Sus pequeñas manos habían pintado cuidadosamente su vestido de dorado, y estaba muy orgulloso cuando lo colocamos en la cima de nuestro árbol. Cuidará de nuestra familia, había anunciado con la certeza que solo poseen los niños. Ahora ese ángel se sentía imposiblemente pesado en mis manos, una reliquia de un tiempo en que la familia significaba algo sagrado, cuando la protección y el amor fluían naturalmente entre generaciones. Lo envolví con cuidado en papel de seda y lo guardé de nuevo en la caja, incapaz de mirarlo más. El silencio en la casa era diferente ahora, no solo tranquilo, sino vacío, hueco. Me había convertido en un fantasma en la vida de mi propio hijo, existiendo pero sin vivir, presente pero sin pertenecer. Mis pasos resonaban extrañamente en habitaciones que ya no sentía como un hogar, y mi reflejo en los espejos mostraba a una mujer que apenas reconocía, más pequeña de alguna manera, disminuida, como si el constante desprecio estuviera literalmente encogiéndome por dentro. Me encontraba pensando en Roberto con más frecuencia, recordando no solo nuestros momentos felices, sino la forma en que él me veía, la forma en que su rostro se iluminaba cuando yo entraba en una habitación. Me había hecho sentir esencial, atesorada, como la persona más importante de su mundo. El contraste con mi existencia actual era tan brutal que me mareaba de pena. Pero en algún lugar, en lo más profundo de mi desesperación, una pequeña voz comenzó a susurrar. Al principio apenas era audible, como una señal de radio lejana que aparece y desaparece, pero gradualmente se hizo más fuerte, más insistente. Tu historia no termina así, decía. Todavía no has acabado. Había pasado meses encogiéndome, intentando volverme lo suficientemente pequeña como para caber en los rincones de sus vidas sin causar molestias. Había aceptado su narrativa de que yo era una carga, un problema a gestionar, un recordatorio de obligaciones que desearían no tener. Les había creído cuando sugerían que las buenas madres desaparecían elegantemente en residencias de mayores y cruceros, dejando a sus hijos libres para vivir sus vidas sin ataduras. Pero todavía me quedaba algo que ellos habían olvidado, algo que no habían podido quitarme a pesar de sus mejores esfuerzos por anularme. Tenía 30 años de experiencia como enfermera, 30 años en los que la gente había confiado en mí en sus momentos más vulnerables, 30 años de pruebas de que era capaz de marcar la diferencia en este mundo. Había sobrevivido a la pérdida de mi marido, sobrevivido viendo cómo el amor de mi vida se apagaba, a pesar de todos mis conocimientos médicos y mis oraciones desesperadas. Había criado a un hijo sola durante varios años, cuando Roberto estaba destinado en el extranjero. Había doblado turnos y hecho guardias de noche y fines de semana festivos para sacar adelante a mi familia. Había consolado a familias en duelo y celebrado recuperaciones milagrosas y sostenido las manos de personas que daban su último aliento. Yo no era nada, no era invisible, no había terminado, y tumbada allí, en esa estéril habitación de invitados, rodeada de las pruebas de mi exilio, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Se acabó el intentar ganarme su amor. Se acabó el encogerme para adaptarme a su conveniencia. Se acabó el estar agradecida por migajas de atención de personas que deberían haber estado luchando por el privilegio de tenerme en sus vidas. Todavía no era rabia. Eso vendría después. No era un plan. Eso todavía se estaba formando en los espacios silenciosos de mi mente. Pero era algo mucho más poderoso que cualquiera de esas dos cosas. Era el reconocimiento de que todavía tenía una voz, aunque ellos hubieran dejado de escuchar. Y a veces, lo más poderoso que una mujer puede hacer es recordar quién era antes de que el mundo le dijera que no era nadie. Empecé a observarlos de otra manera, no con la esperanza desesperada que había albergado durante meses, rezando para que de repente volvieran a verme como alguien valioso, sino con las habilidades de observación clínica que había desarrollado durante 3 décadas de enfermería. Observé cómo la sonrisa de Mónica nunca llegaba a sus ojos cuando me hablaba. Me di cuenta de cómo Daniel había aprendido a mirar a través de mí, incluso cuando estaba de pie justo delante de él. Observé sus rutinas, sus hábitos,
su vida cuidadosamente construida, que no tenía espacio para verdades incómodas. Durante mi carrera como enfermera, había aprendido a leer a las personas de formas que iban más allá de lo que estaban dispuestas a decir en voz alta. Los pacientes decían estar bien mientras sus cuerpos contaban historias diferentes. Las familias insistían en que lo llevaban bien, mientras su comportamiento revelaba una profunda disfunción. Había desarrollado un ojo para la brecha entre la apariencia y la realidad, entre lo que la gente quería que los demás creyeran y lo que era realmente cierto. Ahora dirigí ese mismo escrutinio hacia mi hijo y su mujer, y lo que vi fue a la vez devastador e iluminador. No eran simplemente crueles por descuido o desconsiderados por falta de atención. Estaban trabajando activamente para borrarme de sus vidas mientras mantenían la apariencia de ser familiares cumplidores. Cada menosprecio, cada exclusión, cada crueldad casual estaba calculada para hacerme tan miserable que yo misma eligiera irme en lugar de obligarlos a pedirme que me fuera. Esta revelación debería haberme roto aún más, pero en cambio hizo algo inesperado. Me dio poder. Porque una vez que entiendes la estrategia de alguien, puedes decidir si jugar su juego o cambiar las reglas por completo. Empecé a llevar un pequeño cuaderno, del tipo que usan las enfermeras para seguir los síntomas de los pacientes y los horarios de medicación. Pero en lugar de registrar constantes vitales y respuestas a tratamientos, documenté cada incidente, cada conversación, cada momento en que su máscara se deslizaba y revelaba la naturaleza calculada de su campaña contra mí. La fecha en que Mónica tiró accidentalmente mis sobras mientras limpiaba la nevera. La vez que Daniel fingió no oírme cuando le pregunté si quería un té mientras yo me preparaba uno. La noche en que vinieron sus amigos y literalmente se olvidaron de presentarme, dejándome de pie en mi propio salón como una intrusa que hubiera entrado desde la calle. Escribirlo lo hizo real de una manera que simplemente experimentarlo no había conseguido. Cada anotación era una prueba de que no estaba imaginando la naturaleza sistemática de mi exclusión, que no estaba siendo demasiado sensible o dramática. Era un patrón, deliberado y sostenido, diseñado para lograr un objetivo específico. Y los patrones podían ser documentados, analizados y, finalmente, expuestos. También empecé a investigar, pasando horas en la biblioteca usando sus ordenadores para aprender sobre el maltrato a personas mayores y las dinámicas familiares. Descubrí que lo que estaba experimentando tenía un nombre: maltrato psicológico a personas mayores, y que era mucho más común de lo que jamás había imaginado. Leí historias de otras personas mayores que habían sido sistemáticamente aisladas y devaluadas por familiares que las veían como cargas en lugar de personas merecedoras de respeto y amor. Pero también leí sobre la resiliencia, sobre mujeres que habían encontrado formas de reclamar su poder y dignidad, incluso en las circunstancias más difíciles. Aprendí sobre redes de apoyo y grupos de defensa, sobre protecciones legales y recursos comunitarios que nunca supe que existían. Y lo más importante, aprendí que no estaba sola, que mi experiencia era parte de un patrón más amplio de devaluación sistemática de las personas mayores por parte de la sociedad, especialmente de las mujeres. El conocimiento me dio algo que no había sentido en meses: un propósito. Ya no se trataba solo de mi sufrimiento personal. Se trataba de un problema que afectaba a miles de personas que habían pasado sus vidas cuidando de otros solo para encontrarse descartadas cuando necesitaban cuidados a cambio. Empecé a recordar quién había sido antes de que el dolor y la desesperación me hicieran pequeña. Recordé a la enfermera que había defendido sin miedo a sus pacientes cuando los médicos querían desestimar sus preocupaciones. Recordé a la mujer que había alzado la voz en las reuniones del AMPA, cuando los recortes presupuestarios amenazaban los programas para niños desfavorecidos. Recordé a la persona que nunca había tenido miedo de desafiar a la autoridad cuando la justicia estaba en juego. Esa persona todavía estaba dentro de mí, enterrada bajo meses de dolor acumulado, pero no destruida. Solo estaba esperando el momento adecuado para resurgir. Empecé a cuidarme mejor, no para complacerlos o para intentar encajar en sus preferencias estéticas, sino para honrar a la mujer que había sido y que podía volver a ser. Empecé a usar el pintalabios coral de nuevo, no porque a Roberto le hubiera encantado,
sino porque a mí me encantaba cómo me hacía sentir segura y vibrante. Empecé a dar paseos más largos, no para escapar de la casa, sino para reconstruir la fuerza física que necesitaría para lo que viniera después. Y lo más importante, empecé a hablarme a mí misma de manera diferente. En lugar del monólogo interno de duda y desvalorización que me había atormentado durante meses, empecé a tener conversaciones conmigo misma como las que una buena enfermera tendría con un paciente que se está recuperando de un trauma. Me ofrecí compasión, ánimo y consejos prácticos. Me recordé mis logros, mis fortalezas, mi valor como ser humano independientemente del reconocimiento o la aprobación de cualquier otra persona. El cambio fue sutil al principio, pero Daniel y Mónica empezaron a notar que algo era diferente. Ya no me disculpaba por mi existencia ni intentaba hacerme más pequeña. Ya no buscaba su aprobación ni mendigaba su inclusión en sus vidas. Era educada pero no sumisa, presente pero no necesitada, cortés pero no desesperada. Este cambio en mi comportamiento pareció inquietarlos más que mi anterior desdicha. Cuando alguien deja de desempeñar su papel asignado en una dinámica disfuncional, obliga a todos los demás a examinar su propio comportamiento de formas que preferirían evitar. Mónica empezó a hacer comentarios más hirientes sobre mi presencia en su casa, como si mi recién descubierta confianza fuera de alguna manera una amenaza para su control cuidadosamente mantenido. «Espero que no te estés acomodando demasiado aquí, Clara», dijo una mañana mientras yo preparaba tranquilamente mi café. «No querríamos que pensaras que este arreglo es permanente». Pero sus palabras rebotaban en mí de otra manera. En lugar de clavarse en mi autoestima, simplemente proporcionaban más pruebas del patrón que estaba documentando. En lugar de hacerme sentir no deseada, me recordaban que merecía mucho más que las migajas de tolerancia que me ofrecían. «Por supuesto que no, querida», respondí con calma, mirándola a los ojos con una firmeza que pareció sorprenderla. «Nada es permanente». Daniel parecía confundido por mi transformación. Se había acostumbrado a mi silenciosa miseria, a mi aceptación agradecida de la mínima atención que decidiera prestarme. Cuando dejé de buscar su aprobación o validación, cuando dejé de intentar entablar con él conversaciones que claramente no quería tener, pareció no saber cómo relacionarse conmigo. Una noche, de hecho, inició una conversación, preguntando cómo me estaba adaptando a vivir con ellos. La pregunta sonó como una prueba, como si estuviera comprobando si yo había interiorizado adecuadamente mi lugar en su jerarquía. «Estoy aprendiendo muchísimo», le dije sinceramente, sobre mí, sobre la familia, sobre lo que realmente importa en la vida. Parecía esperar más, quejas que pudiera descartar, necesidades que pudiera ignorar, gratitud que pudiera dar por sentada. Como no le ofrecí nada de eso, se refugió rápidamente en su teléfono y en su cómoda distancia. Estaba cambiando, evolucionando, convirtiéndome en alguien nuevo, no en la mujer desesperada que se había mudado con ellos esperando recrear una familia que ya no existía, y no en la víctima rota que había pasado meses encogiéndose bajo su crueldad sistemática. Me estaba convirtiendo en alguien completamente diferente, alguien que entendía su propio valor, y que ya no estaba dispuesta a aceptar menos de lo que merecía. El cuaderno se engrosó con incidentes documentados, y mi investigación se amplió para incluir información sobre organizaciones de defensa y contactos en los medios de comunicación especializados en temas de derechos de las personas mayores. Aún no estaba segura de lo que iba a hacer con toda esa información, pero sabía que me estaba preparando para algo que requeriría coraje, claridad y un compromiso absoluto con la verdad. Habían cometido un error en su campaña para anularme. Habían asumido que una mujer de mi edad y circunstancias simplemente desaparecería en silencio cuando la vida se volviera demasiado incómoda, que interiorizaría su evaluación de mi inutilidad y me apartaría de sus vidas sin causar ninguna alteración en su existencia cuidadosamente ordenada. Pero habían olvidado que yo era una enfermera, entrenada para observar, documentar y defender a las personas que no podían defenderse por sí mismas. Habían olvidado que había pasado décadas diciéndole la verdad al poder, desafiando sistemas que fallaban a las personas vulnerables, luchando por la justicia incluso cuando era difícil o incómodo.
Y lo más importante, habían olvidado que la mujer a la que intentaban borrar había sido una vez esencial para la supervivencia de otras personas. Había tomado decisiones de vida o muerte bajo presión, había salvado vidas y consolado a los moribundos, y se había enfrentado a cualquiera que amenazara el bienestar de las personas a su cargo. Esa mujer todavía estaba dentro de mí, y ya no se contentaba con permanecer en silencio mientras la injusticia prevalecía. Ya no era rabia lo que crecía en mi interior. Era algo mucho más poderoso y mucho más peligroso para la gente que prefería operar en las sombras y el silencio. Era determinación. Era propósito. Era la convicción absoluta de que hay cosas por las que vale la pena luchar, incluso cuando la lucha parece imposible de ganar. Y era la creciente certeza de que todavía tenía algo valioso que ofrecer a este mundo, algo que ellos necesitaban desesperadamente, aunque estuvieran demasiado ciegos para verlo todavía. La oportunidad llegó envuelta en un elegante papel de carta color marfil, entregada un martes por la tarde, cuando el cartero llamó a la puerta, interrumpiendo el opresivo silencio que se había convertido en mi compañero constante. El sobre estaba dirigido al Señor y Señora D. Daniel García, escrito con la caligrafía fluida que las invitaciones de boda caras y los eventos benéficos siempre empleaban para señalar su importancia. Sostuve el sobre un momento, sintiendo su peso, observando el logotipo en relieve de la Fundación del Hospital Infantil de San Rafael. Durante mi carrera como enfermera, había oído hablar de su gala anual, el tipo de evento donde la élite de la ciudad se reunía para firmar grandes cheques y felicitarse por su filantropía mientras lucían vestidos que costaban más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Cuando Mónica llegó a casa del trabajo esa tarde, abrió la invitación con la ávida expectación de alguien que medía su valía por la exclusividad de los eventos a los que era invitada. Sus ojos se iluminaron al leer los detalles, e inmediatamente llamó a Daniel para compartir la noticia. La gala de la Fundación del Hospital Infantil, anunció, sosteniendo la invitación como un trofeo. Este es exactamente el tipo de evento en el que necesitamos que nos vean. Estará toda la gente importante, socios de los bufetes más grandes, miembros del patronato del hospital, concejales del ayuntamiento. Solo por las oportunidades de networking ya merece la pena el precio de la entrada. Daniel se asomó por encima de su hombro, calculando ya el coste y los posibles beneficios para su carrera. ¿Cuándo es? Dentro de 3 sábados. De etiqueta, por supuesto. El lema es Sanando con Esperanza. Recaudan fondos para la nueva ala de oncología pediátrica. Ya estaba planeando mentalmente su atuendo, su peinado, su estrategia para hacer los contactos adecuados con la gente adecuada. Definitivamente, deberíamos ir, convino Daniel. Esto podría ser muy importante para nuestras carreras. Escuché su entusiasmo desde la cocina, donde preparaba en silencio mi cena solitaria. Hablaban de la gala como si fuera una transacción comercial, una inversión en su capital social en lugar de un esfuerzo genuino por apoyar a niños enfermos. Pero algo en ese evento me llamó de una manera que no pude articular de inmediato. Hospital Infantil, ala de oncología pediátrica. Esas mismas palabras me transportaron de vuelta al trabajo más significativo de mi carrera. Los años que pasé en la planta de pediatría, sosteniendo manitas durante procedimientos, consolando a padres en sus horas más oscuras, celebrando pequeñas victorias que lo significaban todo para familias que se enfrentaban a desafíos imposibles. Yo había sido buena en ese trabajo. Más que buena, había sido excepcional. Los niños confiaban en mí instintivamente. Los padres encontraban consuelo en mi presencia, y los médicos dependían de mis observaciones y mi criterio. Había sido parte de la sanación, parte de la esperanza, parte de algo más grande y más importante que mis propias necesidades o deseos. Durante los días siguientes, me dediqué a investigar sobre la Fundación del Hospital Infantil, aprendiendo sobre su trabajo y su misión. Lo que descubrí reavivó algo dentro de mí que había estado latente durante demasiado tiempo. Estaban haciendo exactamente el tipo de trabajo al que yo había dedicado mi vida: cuidar de los miembros más vulnerables de la sociedad, ofrecer esperanza cuando la ciencia médica llegaba a sus límites, apoyar a las familias a través de desafíos inimaginables,
También me informé sobre el formato de la gala. Habría cena, baile y una subasta silenciosa. Pero el plato fuerte de la noche era siempre el discurso principal. Una charla a cargo de alguien cuya historia encarnara la misión de la Fundación de Sanar con Esperanza. Los ponentes anteriores habían incluido a médicos prominentes, padres agradecidos y líderes comunitarios que habían superado desafíos significativos para marcar la diferencia en la vida de los niños. Una idea comenzó a formarse en mi mente, frágil al principio, pero haciéndose más fuerte cada día. Era audaz, quizás incluso imposible, pero sentía que era lo correcto de una manera en que nada me lo había parecido en meses. Empecé a hacer llamadas durante las horas en que Daniel y Mónica estaban en el trabajo. Mi primera llamada fue a las oficinas de la Fundación, donde hablé con una joven llamada Rebeca que coordinaba sus eventos especiales. Le expliqué que era una enfermera pediátrica recién jubilada con décadas de experiencia y que estaba interesada en conocer las oportunidades de voluntariado. «Siempre necesitamos voluntarios con experiencia», dijo Rebeca cálidamente. «Especialmente gente con su trayectoria. ¿Estaría disponible para reunirse esta semana?» Las oficinas de la Fundación estaban en un reluciente complejo médico en el centro, rodeado de ese tipo de arquitectura institucional que denotaba un propósito serio y una financiación considerable. Rebeca resultó ser una mujer formal de unos 30 años que había perdido a su propio hermano por una leucemia infantil y había canalizado su dolor en el trabajo de defensa de los pacientes. Mientras hablábamos, me encontré contándole no solo mi experiencia profesional, sino también mi situación actual. Hablé con cuidado, profesionalidad, pero con honestidad sobre los desafíos que enfrentan las personas mayores, que se ven devaluadas por familiares que una vez dependieron de ellas. Le expliqué cómo mi propia experiencia me había abierto los ojos a una forma de maltrato que permanece en gran medida invisible, porque sus víctimas a menudo están aisladas y avergonzadas. «¡Qué horror!», dijo Rebeca, con la voz llena de genuina compasión. «Pero también es increíblemente común. A veces lo vemos con los abuelos de nuestros pacientes, familiares que quieren ayudar, pero son apartados por sus hijos adultos que creen saberlo todo. Es una forma de edadismo que opera dentro de las familias», expliqué. Y es particularmente cruel porque se dirige a personas que han pasado sus vidas cuidando de otros, solo para encontrarse descartadas cuando necesitan cuidados y apoyo a cambio. Rebeca se inclinó hacia adelante, claramente interesada en nuestra conversación. ¿Alguna vez ha considerado hablar públicamente sobre este tema? Siempre estamos buscando ponentes que puedan abordar diferentes aspectos de la sanación y la esperanza, y su perspectiva suena única e importante. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué tipo de oportunidades para hablar? Bueno, nuestra gala es en unas pocas semanas. Todavía estamos cerrando el programa, pero nos gusta incluir voces que representen diferentes aspectos de nuestra misión. La sanación no se trata solo de procedimientos médicos. Se trata de restaurar la dignidad, la esperanza y el apoyo comunitario a las personas que están luchando. Respiré hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir podría abrir puertas o cerrarlas para siempre. Sería un honor para mí hablar en su gala, y creo que sé exactamente qué historia hay que contar. Durante las 2 semanas siguientes, trabajé con Rebeca para elaborar un discurso que serviría para múltiples propósitos. En la superficie, trataría sobre la importancia de las relaciones intergeneracionales en la sanación, sobre cómo la sabiduría y la experiencia de las personas mayores podían contribuir al bienestar de los niños vulnerables. Pero en el fondo, sería mi historia, contada no como una víctima que busca compasión, sino como una profesional de la salud que expone un problema que necesita ser abordado. Practicaba el discurso en mi habitación por la noche, cronometrándolo cuidadosamente, refinando cada frase hasta que tuviera exactamente el peso que pretendía. Investigué la lista de invitados, enterándome de quién estaría entre el público, comprendiendo el tipo de personas que asistían a estos eventos y qué mensajes resonarían en ellos. Y lo más importante, me preparé mental y emocionalmente para lo que ocurriría cuando Daniel y Mónica descubrieran mi presencia en su importante evento de networking. Se quedarían de piedra, probablemente furiosos y definitivamente avergonzados.
pero también estarían atrapados por las expectativas sociales de la velada, incapaces de montar una escena sin dañar su propia reputación entre las mismas personas a las que intentaban impresionar. 3 días antes de la gala, Rebeca llamó para confirmar los últimos detalles. Estoy muy ilusionada con tu discurso, Clara. El patronato de la fundación revisó los puntos clave y creen que tu mensaje sobre las formas ocultas de maltrato a las personas mayores es exactamente lo que nuestro público necesita oír. Son gente con recursos e influencia. Si alguien puede ayudar a dar visibilidad a este problema, son ellos. Eso espero, dije en voz baja. Hay tantas personas sufriendo en silencio, pensando que no tienen voz ni opciones. Si mi historia puede ayudar a una sola familia a reconocer y abordar este tipo de disfunción, habrá merecido la pena cualquier coste personal que suponga contarla. La noche antes de la gala, saqué el vestido que había elegido para la ocasión, un traje de noche azul marino que había llevado a entregas de premios de enfermería años atrás. Elegante pero no ostentoso, profesional pero no frío. Lo planché con esmero, lustré los zapatos que me pondría y preparé las sencillas joyas que habían pertenecido a mi madre. Al mirarme en el espejo, vi a alguien que no había visto en meses, una mujer con un propósito, con dignidad, con algo importante que decir. El rostro que me devolvía la mirada pertenecía a alguien que había sobrevivido, que había aprendido, que había elegido transformar su dolor en poder en lugar de dejar que la destruyera. Mañana por la noche, Daniel y Mónica entrarían en esa gala, esperando hacer contactos, impresionar y avanzar en sus carreras. Llevarían sus ropas más caras, mostrarían sus personalidades más encantadoras, interpretando los papeles que creían que les ganarían la aprobación y el reconocimiento que ansiaban. No tenían ni idea de que su mayor desafío no vendría de la competición por la atención y el estatus que típicamente caracterizaba tales eventos. Vendría de la mujer a la que tanto se habían esforzado por borrar, de pie en un atril con un foco sobre ella, finalmente lista para contar la verdad sobre lo que realmente significaba sanar. El cuaderno lleno de incidentes documentados reposaba en mi tocador, sus páginas llenas de pruebas de su crueldad sistemática. Pero mañana por la noche no necesitaría pruebas ni documentación ni demostraciones. Mañana por la noche simplemente necesitaría mi voz, mi verdad y el valor para usar ambas al servicio de algo más grande que mi propio dolor. Mañana por la noche, la mujer invisible finalmente sería vista. El gran salón del Hotel Palace resplandecía con el tipo de elegancia orquestada que solo el dinero en grandes cantidades puede crear. Candelabros de cristal arrojaban una luz cálida sobre mesas cubiertas con manteles de un blanco impoluto. Cada centro de mesa, una obra de arte con rosas blancas y cascadas de verde. La élite de la ciudad se movía por el espacio con una gracia ensayada. Sus trajes de noche y joyas hablaban de una riqueza tan consolidada que ya no necesitaba anunciarse a gritos. Llegué temprano, como había acordado con Rebeca, y ocupé mi lugar en la mesa presidencial reservada para los miembros del patronato de la fundación y los ponentes destacados. Desde esta posición privilegiada, tenía una vista perfecta de todo el salón, incluida la entrada por donde los invitados seguían llegando en un flujo constante de vestidos de diseño y smokines a medida. Mi corazón se mantuvo firme mientras observaba a la multitud, pero mis ojos estaban fijos en una entrada específica. Sabía que Daniel y Mónica llegarían con una estudiada impuntualidad, no tan tarde como para parecer una falta de respeto, pero lo suficientemente tarde como para hacer una entrada que fuera notada por la gente a la que querían impresionar. Exactamente a las 7:15, entraron por la ornamentada puerta, y sentí una compleja mezcla de emociones recorrer mi cuerpo. Daniel estaba muy guapo con su smoking negro, el pelo perfectamente peinado, su porte seguro. Mónica estaba deslumbrante con un vestido largo color esmeralda que probablemente costaba más que mi pensión mensual, sus joyas capturando la luz mientras se movía con elegancia ensayada entre la multitud. Parecían exactamente lo que eran: una joven pareja ambiciosa escalando la pirámide social con determinación y habilidad. Pertenecían a esta sala llena de gente de éxito, y lo sabían. Lo que no sabían era que su velada, cuidadosamente planeada,
Estaba a punto de dar un giro que nunca podrían haber anticipado. Los observé hacer contactos durante la hora del cóctel, estudiando su técnica con la misma observación clínica que una vez apliqué al cuidado de los pacientes. Mónica había perfeccionado el arte de la conversación de networking, participando lo justo para causar una buena impresión, con la elegancia suficiente para pasar a otra cosa sin parecer maleducada, y con la estrategia necesaria para centrar su atención en las personas que podían hacer avanzar su carrera. Daniel era más reservado pero igualmente resuelto, utilizando su formación como ingeniero para conectar con miembros del patronato del hospital que supervisaban proyectos de construcción e iniciativas tecnológicas. Eran buenos en esto, me di cuenta. Entendían cómo jugar al juego del ascenso social, cómo presentarse como valiosas incorporaciones a cualquier organización o círculo social. Cuando sonaron las campanas para la cena y los invitados comenzaron a dirigirse a sus mesas asignadas, vi a Daniel comprobar la suya en el plano de asientos. Mesa 12. Lo suficientemente cerca del frente para sugerir importancia, pero no tanto como para implicar que ya habían llegado a la cúspide de la jerarquía social. Una ubicación perfecta para recién llegados ambiciosos. Se sentaron en sus sitios con evidente satisfacción, presentándose a sus compañeros de mesa con el encanto pulido que habían perfeccionado. Desde mi posición en la mesa presidencial, podía ver los gestos animados de Mónica mientras describía su trabajo en el bufete, y el asentimiento atento de Daniel mientras escuchaba a un directivo del hospital hablar de futuros proyectos. La cena avanzó a través de varios platos, cada uno una oportunidad para la conversación y la conexión. Me encontré disfrutando genuinamente de la compañía en mi mesa. Miembros del patronato que hablaban apasionadamente de su trabajo, colegas sanitarios que compartían mi compromiso de servir a las poblaciones vulnerables, y donantes que habían convertido tragedias personales en una filantropía significativa. La doctora Carmen Soler, la presidenta de la fundación, se inclinó durante el primer plato para repasar el programa de la noche. Tu discurso está programado justo después del postre, antes de que empiece la subasta. Es nuestro momento más importante. Todo el mundo seguirá sentado, concentrado y con ánimo de sentirse inspirado y desafiado. Estoy lista, le dije, y lo decía en serio. El cuaderno lleno de anotaciones estaba guardado a buen recaudo en mi bolso de noche, pero sabía que no lo necesitaría. La historia que estaba a punto de contar estaba escrita en mi corazón, grabada en mi memoria por meses de una crueldad sistemática que casi había destruido mi autoestima. Mientras servían el plato principal, noté que Daniel y Mónica estaban más animados, más confiados. Su mesa estaba respondiendo bien a su encanto, y ya se habían intercambiado varias tarjetas de visita. Estaban teniendo éxito exactamente en lo que habían venido a conseguir. Cuando retiraron los platos del postre y la doctora Soler se levantó para presentar al ponente principal de la noche, sentí una profunda calma apoderarse de mí. Este era el momento para el que me había estado preparando, la razón por la que había soportado meses de humillación y aislamiento, la oportunidad de transformar mi dolor personal en algo significativo para otros que sufrían en silencio. Señoras y señores, la voz de la doctora Soler se oyó claramente a través del excelente sistema de sonido del salón. El discurso principal de esta noche correrá a cargo de Clara García, una enfermera pediátrica jubilada con más de 30 años de experiencia cuidando de los niños más vulnerables de nuestra comunidad. El foco me encontró mientras me levantaba de mi silla y sentí el calor de su luz mientras caminaba hacia el atril. El aplauso fue educado y expectante. El tipo de recibimiento que se da a los ponentes en eventos benéficos donde el público espera ser entretenido e inspirado a partes iguales. Pero desde la mesa 12 oí algo diferente. La brusca inspiración de aire que significaba reconocimiento y conmoción. El chirrido de una silla contra el suelo cuando alguien intentó levantarse antes de recordar dónde estaba. El susurro apenas audible de la voz de una mujer diciendo, «Dios mío, esa es». Llegué al atril y ajusté el micrófono, mirando al mar de rostros que representaban a los ciudadanos más influyentes y adinerados de la ciudad. Equipos de las televisiones locales se habían posicionado para una cobertura óptima.
y pude ver las luces rojas que indicaban que mis palabras serían retransmitidas a los espectadores de toda la región. En la mesa 12, el rostro de Daniel se había quedado pálido, su expresión cambiando de la confusión al creciente horror a medida que se daba cuenta de lo que estaba a punto de suceder. El maquillaje perfecto de Mónica no podía ocultar la conmoción en sus ojos, la forma en que su mano temblaba al coger su vaso de agua. «Buenas noches», empecé, con voz firme y clara. «Me llamo Clara García, y quiero hablarles de sanar. No solo del tipo de sanación que ocurre en los quirófanos y en urgencias, sino del tipo de sanación que debe ocurrir en las familias, en las comunidades, en los rincones silenciosos de nuestra sociedad, donde la gente sufre en silencio porque su dolor se ha vuelto invisible». El salón se quedó en completo silencio. Este no era el típico discurso inspirador que solía caracterizar tales eventos. Era algo más crudo, más honesto, más desafiante. Durante 30 años, tuve el privilegio de cuidar a niños que se enfrentaban a enfermedades que amenazaban su vida. Sostuve sus manos durante las intervenciones, consolé a sus padres en las horas más oscuras y celebré con las familias cuando ocurrían milagros. Creía que entendía el sufrimiento y creía que entendía la sanación. Hice una pausa, dejando que mis ojos recorrieran la audiencia, notando la atención absorta en sus rostros. En la mesa 12, Mónica agarraba su servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Pero no fue hasta que me convertí en paciente yo misma, no en un hospital, sino en mi propia familia, que comprendí de verdad cómo ocurre la sanación y cómo puede ser impedida por las mismas personas que deberían estar brindando amor y apoyo. Un murmullo recorrió la multitud. No era lo que esperaban, pero escuchaban con la intensidad de quienes reconocen la verdad cuando la oyen. Hace 6 meses me mudé a vivir con mi hijo y su mujer después de perder a mi marido de 32 años. Pensé que me unía a una familia. En lugar de eso, descubrí lo que significa ser sistemáticamente anulada de tu propia vida por personas que ven tu edad y tu duelo como inconvenientes que hay que gestionar, en lugar de experiencias merecedoras de respeto y compasión. Las cámaras grababan cada palabra, y pude ver a periodistas en la audiencia tomando notas. En la mesa 12, Daniel miraba fijamente su plato, incapaz de mirar a nadie a los ojos, mientras que el rostro de Mónica se había sonrojado bajo su base de maquillaje cuidadosamente aplicada. Esta noche, quiero hablar de una forma de maltrato que opera en las sombras, que tiene como objetivo a nuestros ciudadanos más vulnerables, las personas mayores que han pasado sus vidas cuidando de otros, solo para encontrarse descartadas cuando necesitan cuidados a cambio. Quiero hablar de la crueldad sistemática que se esconde detrás de sonrisas educadas y obligaciones familiares, y quiero desafiar a cada persona en esta sala a examinar cómo trata a los mayores en sus propias familias. El salón estaba tan silencioso que podía oír el sonido de los cubiertos al ser colocados con cuidado sobre los platos, el susurro de la tela mientras la gente se inclinaba hacia adelante en sus sillas. Todos los ojos estaban fijos en mí, todos los oídos atentos a unas palabras que claramente provenían de una profunda experiencia personal, y en la mesa 12, 2 personas que habían pasado meses intentando hacerme invisible, estaban descubriendo lo que se sentía al ser vistas por una sala entera llena de extraños influyentes, al ver su fachada cuidadosamente construida desmoronarse por la misma mujer a la que tanto se habían esforzado por borrar. La parte más poderosa de mi discurso aún estaba por llegar, pero ya podía ver en sus rostros que todo había cambiado. La mujer invisible había encontrado su voz, y el mundo entero finalmente estaba escuchando. Quiero compartir con ustedes lo que se siente al volverse invisible en la casa de tu propio hijo. Continué, mi voz fortaleciéndose con cada palabra. ¿Cómo es que tus contribuciones sean menospreciadas, tu presencia resentida, tu misma existencia tratada como una carga que debe ser soportada en lugar de un regalo que debe ser atesorado? La audiencia estaba completamente cautivada, inclinándose hacia adelante en sus asientos, mientras yo hablaba de las crueldades sutiles que habían definido mis últimos meses. Les hablé de las listas de la compra que nunca incluían mi nombre, de las cenas donde no se ponía mi sitio,
de las conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Describí la exclusión sistemática, las crueldades casuales, la forma en que el amor puede ser utilizado como arma por personas que entienden exactamente cómo infligir el máximo dolor manteniendo una negación plausible. Pero esta noche no estoy aquí solo para hablarles de mi dolor, dije, mis ojos encontrando la mesa de Daniel y Mónica con una precisión láser. Estoy aquí para hablar de transformación, de cómo las experiencias más oscuras pueden convertirse en el catalizador del trabajo más importante de nuestras vidas. Daniel se había desplomado en su silla, con el rostro oculto entre las manos, mientras Mónica permanecía rígida de furia y humillación. Sus compañeros de mesa les lanzaban miradas, atando cabos claramente entre mi historia y su presencia en la sala. Verán, mi experiencia me abrió los ojos a una epidemia de maltrato a personas mayores que no ocurre en residencias o centros de día, sino en los hogares familiares de todo el país. Personas mayores, particularmente mujeres que han dedicado su vida a cuidar de otros, están siendo sistemáticamente devaluadas, aisladas y destruidas emocionalmente por hijos adultos que las ven como obstáculos para sus propias ambiciones, en lugar de seres humanos merecedores de respeto y amor. Saqué mi cuaderno, sosteniéndolo en alto para que las cámaras lo captaran. Documenté cada incidente, cada crueldad casual, cada momento en que se me negó mi humanidad. No porque quisiera venganza, sino porque me di cuenta de que mi historia podría arrojar luz sobre un problema que afecta a miles de familias en nuestra comunidad. El aplauso comenzó suavemente, pero se hizo más fuerte a medida que la gente en todo el salón se ponía de pie. Eran personas influyentes, adineradas, con el poder de generar cambios, y estaban respondiendo a mi mensaje con un entusiasmo que sugería que podrían seguir acciones reales. Los niños en el ala de oncología de este hospital entienden algo que muchos adultos han olvidado. Continué, mi voz elevándose sobre el aplauso sostenido. Entienden que cada persona tiene valor, que cada historia importa, que la sanación ocurre cuando nos vemos unos a otros con claridad y respondemos con compasión en lugar de juicio. La doctora Soler sonreía radiante desde su asiento en la mesa presidencial, reconociendo claramente que este discurso sería recordado y citado mucho después de que terminara la noche. Las cámaras seguían grabando, capturando cada palabra para su retransmisión a miles de espectadores que podrían reconocer a sus propias familias en mi historia. Anuncio esta noche la creación de la Iniciativa por la Dignidad de Nuestros Mayores, un programa que proporcionará apoyo, recursos y defensa para las personas mayores que sufren maltrato o abandono dentro de sus propias familias. La Fundación del Hospital Infantil ha aceptado patrocinar este programa, reconociendo que la sanación debe extenderse más allá del tratamiento médico para abordar las heridas sociales y emocionales que nos hacen vulnerables a todos. La ovación de pie era ahora atronadora, durando varios minutos mientras la gente en todo el salón demostraba su apoyo a esta nueva iniciativa. En la mesa 12, Daniel y Mónica permanecían sentados, aislados en su conmoción y humillación, rodeados de invitados que respaldaban con entusiasmo un programa diseñado para abordar exactamente el tipo de maltrato que ellos habían infligido. Cuando el aplauso finalmente se apagó, pronuncié mis palabras de cierre con la tranquila autoridad de alguien que ha encontrado su propósito. Aprendí algo importante durante estos meses difíciles. Aprendí que nuestro valor como seres humanos no lo determina la voluntad de otros para reconocerlo. Aprendí que a veces lo más poderoso que podemos hacer es negarnos a desaparecer, negarnos a ser menospreciados, negarnos a aceptar menos de lo que merecemos. Hice una pausa, mirando directamente a Daniel y Mónica por primera vez desde que comencé mi discurso, y aprendí que la verdad, cuando se dice con valentía y claridad, tiene el poder de transformar no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de todos los que necesitan escucharla. El aplauso final fue abrumador, y al regresar a mi asiento, me vi rodeada de miembros del patronato de la Fundación ansiosos por discutir la financiación e implementación de la Iniciativa por la Dignidad de Nuestros Mayores. Me entregaron tarjetas de visita,
Me solicitaron entrevistas y me ofrecieron compromisos de apoyo de personas que entendían la importancia del trabajo que estaba proponiendo. Al otro lado del salón, pude ver a Daniel y Mónica teniendo lo que parecía ser una intensa conversación en susurros. Otros invitados en su mesa los miraban abiertamente, habiendo hecho ya la conexión entre mi discurso y su presencia. Su velada de networking cuidadosamente planeada se había convertido en una revelación pública de su carácter, presenciada exactamente por las personas que esperaban impresionar. Cuando comenzó la subasta y la noche se acercaba a su fin, me encontré rodeada de personas que querían compartir sus propias historias de disfunción familiar y maltrato a mayores. Un abogado prominente se ofreció a proporcionar servicios legales para la nueva iniciativa. Una viuda adinerada se comprometió a financiar grupos de apoyo para personas mayores aisladas. Una concejala del ayuntamiento prometió presentar una legislación para abordar el maltrato a mayores dentro de las familias. Mi dolor se había transformado en propósito, mi aislamiento en defensa, mi silencio en una voz que podría ayudar a miles de personas que sufrían en circunstancias similares a la mía. Cerca del final de la velada, cuando los invitados comenzaban a recoger sus pertenencias y a despedirse, Daniel finalmente se me acercó. Tenía el rostro ceniciento, su confianza habitual completamente destrozada. Mónica se quedó atrás, claramente reacia a enfrentarme directamente después de la exposición pública de su comportamiento. «Mamá», dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima de las conversaciones circundantes. Nosotros... tenemos que hablar. Miré a mi hijo, este hombre al que había criado, educado, apoyado y amado incondicionalmente, y sentí algo que no había experimentado en meses. No rabia, no reivindicación, sino una profunda tristeza por la persona en la que se había permitido convertirse. Sí, Daniel, tenemos que hablar, asentí, pero no esta noche. Esta noche pertenece a todas las personas que escucharon sus propias historias en la mía, que reconocieron que no tienen que aceptar el maltrato simplemente porque provenga de miembros de la familia. Recogí mi bolso de noche y la pila de tarjetas de visita que había acumulado durante la velada. Cuando estés listo para tener una conversación honesta sobre el respeto, la dignidad y lo que realmente significa la familia, ya sabes dónde encontrarme. Mientras caminaba hacia la salida, se me unieron Rebeca y varios otros miembros de la fundación que ya estaban haciendo planes para el lanzamiento de la iniciativa por la dignidad de nuestros mayores. Las cámaras nos siguieron, y supe que las noticias de mañana llegarían a miles de familias que finalmente podrían reconocer patrones de maltrato a los que habían estado demasiado avergonzadas o confundidas para ponerles nombre. Fuera del hotel, las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrenales, y respiré profundamente el aire fresco de la noche. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente libre, no porque me hubiera vengado de las personas que me habían hecho daño, sino porque había encontrado una manera de transformar mi sufrimiento en servicio, mi dolor en propósito. La mujer invisible no solo había encontrado su voz, había descubierto que su voz podía cambiar el mundo para otros que necesitaban desesperadamente que alguien dijera su verdad. Mientras caminaba hacia mi coche, pensé en los meses venideros, las entrevistas que daría, los grupos de apoyo que facilitaría, las políticas que ayudaría a diseñar para proteger a los adultos mayores vulnerables. El trabajo sería desafiante, a veces desgarrador, pero sería significativo de una manera que mi vida anterior nunca había logrado del todo. Había aprendido que a veces nuestros mayores dones surgen de nuestras heridas más profundas, que nuestro trabajo más importante comienza cuando dejamos de ocultar nuestras cicatrices y empezamos a usarlas para ayudar a otros a sanar. Había aprendido que la dignidad no es algo que otras personas puedan darte o quitarte, es algo que reclamas para ti misma y luego usas para levantar a todos los que te rodean. Y lo más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien siempre debiste ser, para encontrar tu voz, para ponerte de pie y decir, estoy aquí, importo, no seré invisible nunca más. Y al decir esa verdad, había descubierto que la forma más poderosa de sanación ocurre cuando nos negamos a que nuestro dolor se desperdicie.
cuando transformamos nuestro sufrimiento en fuerza y nuestro silencio en una canción que ayuda a otros a encontrar el camino de regreso a sí mismos.